En agricultura es hora de Carmen Ibáñez conversa con. Cada fin de semana un interesante invitado y Carmen Ibáñez conversan sobre actualidad de forma amena y cercana. Una presentación de Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile! Copec existe para potenciar tu movimiento. Entel, contigo en todas. Con tarjeta SBP y Visa, aprovecha beneficios únicos en salud y bienestar. Patio Outlet, encuentra todo para volver a clases y con las mejores oportunidades. Y Falabella. Bienvenidas amigas y amigos, la verdad que estoy en un lugar precioso, en Pucón. Aquí estamos en un lugar donde vemos pero azul profundo el lago, embarcaciones, pero además estoy con un hombre muy interesante con el que vamos a conversar en el día de hoy. Él ha sido un destacado empresario, además es abogado, ha dedicado muchos años de su vida al servicio público, con cargos muy importantes, siendo ministro con distintos presidentes, ya le vamos a contar, y también ha sido alcalde de Santiago. Me refiero a Jaime Rabinet. Jaime, pero muchísimas gracias por recibirnos aquí en tu casa, en este lugar tan lindo. Feliz, Carmencita, que rico verte nuevamente y poder estar en contacto contigo. Jaime, Y con Radio Agricultura. Y con Radio Agricultura. Quiero partir preguntándote, ¿cómo ves a nuestro país? ¿Cómo ves a Chile hoy día? Ay, ay, ay. Partimos al hueso. Al tiro. Tú que tienes experiencia política, que has tenido una trayectoria importante en el servicio público. Debo confesarte que me encanta Chile ¿Mm? y la verdad es que ojalá nunca tenga que vivir fuera de Chile, me encanta. Sin embargo, creo que nuestro país está muy parado y en retroceso desde hace al menos 14 años, o 11 años al menos, del 2014 a esta fecha. Yo creo que se estancó con problemas sociales muy fuertes que no han sido resueltos, con un tema de inmigración descontrolada, que ha significado violencia, delincuencia, aumento de la criminalidad, cambio del tipo de delito, que hace que sea un país inseguro. Yo siento que estamos muy parados, muy estancados. Y no es solo culpa de este gobierno, que yo creo que no ha hecho nada por mejorarlo, sino básicamente yo diría que Bachelet 2 y Piñera 2, con los problemas que tuvo con el COVID, etcétera, el país está estancado, no tiene crecimiento. Mientras teníamos un promedio de un 5% de crecimiento, habíamos logrado reducir la pobreza al 7%, la indigencia. Chile era, te digo, cuando fui ministro de Vivienda, por la labor anterior, de 50 años previo a mi gestión, Chile era el cuarto país del mundo en que las familias eran dueños de sus casas. El déficit habitacional de esa época eran 200.000 viviendas. Hoy día están casi en 1 millón de viviendas. No, es un horror. Entonces, la cantidad de campamentos. Entonces verdaderamente siento que este país se estancó y soy, te digo, bastante poco optimista respecto a cómo mejorarlo rápidamente, porque cualquier proyecto de inversión es detenido por razones ambientales, sociales, de comunidades. Se han inventado una serie de etnias que no existían. Cualquier proyecto que tú quieras hacer, incluso, ya es para broma, en Quilpué o en Quillota aparece una etnia y te lo frena. Entonces, por favor, o sea, realmente siento que el Estado no está actuando. Jaime, ¿qué harías tú para solucionar este problema, este diagnóstico que nos has dado? ¿Cuáles serían las principales medidas que tomarías tú? La primera que creo que hay que hacer, porque es gran parte responsable del deterioro de la política hoy día y de la ingobernabilidad, es cambiar el sistema político. O sea, yo creo que debemos modificar el sistema de elección de los diputados. Si de mí dependiera, yo generaría distritos de 150.000 personas, habitantes, en todo Chile, y elegir un diputado por distrito, lo cual acerca al diputado con la gente, pero además genera mayoría, si se quiere, con segunda vuelta, como en Francia o Inglaterra. Segundo, que el parlamentario que es electo tenga que obedecer las órdenes de partido. Y si no lo hace y se va o lo expulsan, pierda su asiento. Porque hoy día es gratis ser rebelde, de derecha o de izquierda. Piensa tú que se trabajó durante años una reforma previsional que en el fondo consolida el sistema de ahorro individual.
con modificaciones, con cambios que uno podría mejorar, pero es un sistema que consolida el sistema de ahorro individual. Lo trabaja el presidente de Renovación Nacional con la UDI y con el gobierno. El gobierno cede para sacar esa reforma previsional y mejorar las pensiones. Su ideología, que era estatizar a través de un fondo solidario manejado por el Estado las pensiones. Cede. 4 senadores de RN votan en contra. O sea, eso te demuestra que es gratis ser absolutamente rebelde a las decisiones de los partidos. Entonces, lo primero que yo creo que es necesario es modificar el sistema político en Chile, en términos de que los partidos sean al menos un 5% de la votación del país, que cambie el sistema de elección de los diputados fundamentalmente, y que el diputado que es expulsado o renuncia a un partido pierda su asiento. En segundo lugar, creo que hay que ponerle freno al tema de los permisos. O sea, desde que se inventó la rueda, cualquier desarrollo que hay en el mundo tiene efectos ambientales. Hay que minimizarlo, hay que buscar compensarlo, pero no detener el progreso. Ser más papista que el Papa. Piensa tú que en Chile se habla de que somos una potencia en hidrógeno verde. Y el único proyecto más importante que había en Punta Arenas está detenido porque había unos pájaros. Una de las cosas más importantes que hay hoy día es el bloqueo de China en tierras raras, que son claves para los chips. A Estados Unidos tenemos un proyecto en Penco de tierras raras frenado porque hay unos naranjillos. ¿Para qué decirte en el norte los proyectos que hay en materia de desalinización y de energía renovable? Y las líneas de transmisión, todas paradas por temas ambientales. ¿Para qué decirte en vivienda lo que hay? El déficit de 1 millón de viviendas, porque hay incompetencia por parte de ese ministerio para resolver los temas, y piensa tú que tienes 3.000 viviendas paradas en la estación central, en General Velázquez, con el déficit que hay. ¿Por qué no le han buscado una solución? Ya están construidas. Muevan a 3.000 familias a vivir allí en condiciones de dignidad. Pero bueno, entonces yo siento que hay una incompetencia muy grande también de la clase política, de derecha, centro y de izquierda. Están más pendientes de su problema personal o de su proyecto individual que la visión de Chile. Entonces me preocupa mucho, para serte franco, ¿qué se puede hacer? Reformar lo político, cambiar la permisología, atraer inversión de nuevo en Chile, con lo cual significa respetar el Estado de Derecho. ¿Y cuáles son las prioridades? Seguridad, mejorar la salud y mejorar la educación pública. El deterioro de la educación pública afecta a la movilidad social. Chile, durante el siglo XX y parte del XXI, tenía una clase media de gente más pobre que ascendía y que incluso llegaba a presidente de la República, ¿no es cierto? Y que tenían toda una inteligencia formada en los liceos públicos, en las escuelas públicas, al igual que en los colegios particulares. Hoy el deterioro de la educación pública es muy grande. ¿Y por qué? Porque los profesores prefieren hacer huelga y que se les pague y no enseñar, porque además están mal pagados. O sea, uno tendría que poner muchos incentivos para mejorar el pelo de los profesores para que sean capaces de enseñar y menos restricciones del Estado, de manera que el colegio, el liceo, pueda ajustar con un plan común sus prioridades y el director de ese rector de ese liceo pueda en el fondo manejarlo con mayor libertad. Hoy día hay una centralización que es muy mala y que ha significado el abandono de la educación pública como factor de movilidad social en Chile. Jaime, tú que te ha tocado trabajar con 3 presidentes de la República, ¿echas de menos esa antigua manera de hacer política, de hacer gobierno? Pero sin duda, yo tuve la suerte de partir trabajando con Eduardo Frei Montalva en los años 60. Después, Cuenta, a ver, ¿cómo fue esa época? Era llena de ilusiones, llenas de sueños. Te digo, un presidente con una gran capacidad, con muy buena formación. Fue, te digo, una experiencia muy educadora para mí. Después trabajar mucho con Patricio Aylwin, con don Patricio, con Eduardo Frei Ruiz-Tagle, con Ricardo Lagos, gran estadista. La verdad es que sus capacidades de delegar, de
de orientar muy importante. Y después estuve un año con Sebastián Piñera del año 2010, un motor. Después de ministro de Defensa. Sí, Bueno, dos fue- veces fue sí, ministro claro. de Defensa. Pero como te digo, una enorme personalidad, muy fuerte, muy capaz, muy preparado, no fácil para trabajar en equipo con él. Pero fue una experiencia muy... Llamaba a cualquier hora, tempranito. 6 de la mañana y a ver si se le ocurría una idea, ¿no? Exactamente, te digo, pero fue grande experiencia. La verdad es que yo creo que el mayor problema de nuestro actual presidente, Boric, es su falta de experiencia. Le faltan años. Yo creo que en su vida manejó nada en términos operacionales, por tanto no tiene sentido la eficiencia ni la eficacia. A lo mejor trabajar en equipos, con equipos buenos. Pero tendría que haber combinado más experiencia con gente nueva. Y él, igual que Jackson, se sentían poseedores de una cultura, de una espiritualidad mayor que todo el resto de nosotros. Quisieron imponer un modelo que afortunadamente fue rechazado en el proyecto constitucional del año 23. Bueno, ¿qué te dijo eso de la constituyente, tío? O sea, de verdad, al final. Mira, primero, siempre pensé, y por eso voté rechazo, al plebiscito, porque yo creo que la constitución que teníamos con cambios podía ser perfectamente modificado. Esto que era la constitución de Pinochet, la verdad es que no. No, Porque ya... después tuvo muchas modificaciones. No, perdón. Soy firmante de la Constitución, porque Lagos reformó completamente esa Constitución con el acuerdo con la derecha y se hizo una ceremonia en la cual, ¿no es cierto?, muchos de que siguen recriminando que es la Constitución de Pinochet, firmaron, incluso ministros que hoy día dicen que la Constitución de Pinochet, como Pancho Vidal, por ejemplo, él firmó esa Constitución que hoy día no rige. Es perfectible, tiene cambio. Entonces, la experiencia de la convención primera, prepararon un mamarracho jurídico en que Chile se convertía en 11 naciones, en que para hacer una inversión en Calama, en Temuco, tener que darle permiso a los araucanos, a los diaguitas, no tengo idea de quién, ¿no es cierto? O sea, en el fondo era entrabar el país entero, se rechazó. Vino después la oleada de Kast y en vez de hacer una cosa de consenso, quiso pasar la pelota para el otro lado extremo y fue rechazada también. Entonces estamos nuevamente con la Constitución, que en mi opinión es perfectible, tiene cambios, como por ejemplo el sistema político, pero yo creo que el problema no es nuestra Constitución, el problema es la falta de voluntad política de poner este país a producir, a desarrollarse, a crecer con un Estado que proteja, que tenga justicia social, que mejore la salud, que mejore la educación, de manera de que Chile vuelva a tomar nuevamente la fuerza que tuvo los años 90 y a principios del siglo XXI. Jaime, tú fuiste 10 años, que tengo entendido, alcalde de Santiago. Sí, 11. 11. Bueno, cuéntame, ¿cómo ves hoy día Santiago? ¿Has ido a recorrer Santiago? Debo confesarte que con una pena terrible. Y por eso mismo generamos un movimiento hace un año y medio, todos los exalcaldes, de Patricio Guzmán, Carlos Bombal, Máximo Norato, Joaquín Lavín, Pablo Salaquet, Alessandri, para intentar generar un movimiento que significara levantar un nombre alternativo a la Irací, que como gobierno del Partido Comunista y ella misma, de una incompetencia terrible. O sea, Santiago se convirtió en una chacra. O sea, en la Plaza de Armas... Da pena. Te digo, yo fui varias veces en la mañana, temprano, a 30, 40 personas durmiendo ahí. Si ibas a mediodía, una cocinería. Caminar por Ahumada, por Estado, por Huérfano. Ir a la Plaza Brasil o a la Plaza Yungay, donde vive el presidente. Un desastre lleno de marihuaneros, de criminales. O sea, el barrio Yungay es de los barrios donde más matan gente todos los días. Entonces, verdaderamente yo creo que hay un problema muy severo en Santiago. El deterioro es grande. Ha habido mucha permisividad, empezando por el desastre del octubrismo del año
XIX, y eso ha generado un descontrol absoluto. Hoy día va quedando solo el Banco de Chile. Antes estaban todos los bancos, era la sede de todos los grupos económicos, y hoy día lamentablemente se han ido a otras partes. Entonces yo creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande. Me jugué entero por Mario Desbordes, por eso volví a Santiago, porque creo que era una alternativa. Espero que lo haga bien y tenga la firmeza para terminar con los ambulantes, combatir la delincuencia y volver a generar confianza en Santiago. Yo creo, estoy convencida, conozco a Mario que tiene la firmeza. El tema es que tenga los medios económicos, porque aparentemente, por ejemplo, los toldos azules, tú los sacas un día y al otro día están en su lugar nuevamente. Con platas manejadas ahí Pero mira, por mafia. Pero eso, sin duda, la operación del comercio ambulante es mafia. Y yo lo combatí y logré ponerle orden porque ataqué la fuente. Hicimos en esa época una comisión entre que estaba Impuestos Internos, la aduana, investigaciones y carabineros, y empezamos a seguirle la pista al lápiz Bic que vendían, o al reloj chino que vendían, o a la camisa X que vendían, y llegábamos a grandes importadores algunas veces que negraban productos con las famosas docenas de 100. O sea, tú ponías en el papel 12 relojes de China y en el paquete venían 100. Entonces 12 eran oficiales y los otros 88, ¿no es cierto?, al mercado negro. Le seguimos la pista y le dimos muy duro a grupos chinos, grupos árabes de patronato de otros lados, ¿no es cierto?, de MEIC también, que en el fondo abastecían el comercio ambulante, más allá del control policial. Y lo segundo que hay que dar es un respaldo a Carabineros. Si en verdad para sacar el comercio ambulante tú tienes que usar fuerza, porque no existe la persuasión. Y como decía un comandante Sobalza en mi época de Carabineros, cuando tiro agua se mojan todos. O sea, por favor, o sea, no puedo discernir. El guanaco ahí. Exacto. Entonces, no pregunta. Exacto. Entonces, bueno, yo creo que requiere fuerza y plantarse frente al gobierno si no le está dando los medios de policía, de carabineros necesarios para actuar. ¿Qué rol debieran jugar los militares, por ejemplo? Tú que fuiste ministro de Defensa. Yo creo que los militares no están preparados para el orden público. El tipo de armamento, el tipo de procedimiento están para la guerra. Al enemigo se mata. Y el orden público... Todo este narcotráfico, todos estos campamentos. Correcto, pero te insisto, o sea, yo creo que salvo operaciones muy acotadas y en la cual, ojo, tiene que estar dispuesto a que a lo mejor haya heridos y muertos, porque si no, claro, ¿para qué sentido tiene el usar la Fuerza Armada? Si las Fuerzas Armadas están preparadas para defender la soberanía de Chile y defendernos en una eventual guerra. ¿Ok? Para eso están. Entonces, control de fronteras, ok, pero no este control de fronteras que tiene Boris, en que los militares están mirando el techo, pasan los bolivianos, y en vez de pulsarlo con armas, con fuerza, de vuelta, ¿no es cierto?, los venezolanos, colombianos que pasan por Venezuela, tienes que llevárselo a Carabineros y decir, oye, aquí le tengo a este señor, y este señor tienes que alimentarlo, etcétera, hasta que a lo mejor es repatriado. Es un absurdo. O sea, yo creo que los militares sí pueden jugar un rol importante en la vigilancia de infraestructura crítica, pero no siento que estén preparados. Carabineros fortalece Carabineros, tiene los medios, la gente necesaria para hacerlo, y si no lo tiene, métele presupuesto a ellos. Ellos son los entrenados para el orden público y combatir la delincuencia. Está bien. Jaime, hacemos una breve pausa con nuestros auspiciadores y ya regresamos con nuestro invitado del día de hoy, Jaime Rabiner. En Agricultura estamos presentando Carmen Ibáñez conversa con... En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. ¡Te esperamos! Tus tarjetas del Chile te llevan a vivir experiencias por el mundo. Inscríbete en bancochile.cl, elige entre 4 destinos y participa usando tus tarjetas. Banco de Chile, ¡qué bueno ser del Chile!
En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. Presentado por Patio Outlet, encuentra todo para volver a clases y con las mejores oportunidades. Este verano llega con todo porque el Club Entel está recargado para que cada uno de sus clientes disfrute más de 40 beneficios en comidas, entretención, tiendas, bienestar y mucho más. Descarga la app Entel y aprovecha todo lo que el club tiene para ti. Entel, contigo en todas. En Agricultura estamos presentando Carmen Ibáñez conversa con... Ya estamos de regreso con nuestro invitado del día de hoy aquí en la Poza de Pucón con un día precioso, un atardecer muy lindo, con un destacado empresario, hombre público que además ha ejercido muchos años de su vida, los ha dedicado al servicio público, abogado además, Jaime Rabineta. Aquí estamos muy entretenidos conversando con él. Estaba hablando de todo. De todo un poco. Jaime, te ha tocado, estábamos recordando, ser ministro de Defensa, bueno, alcalde, ministro de Bienes Nacionales, en fin. Tienes estudios también de políticas internacionales en Estados Unidos. ¿Qué recuerdos más emblemáticos tienes tú, por ejemplo, de los ministerios que te tocó ejercer? Experiencia muy bonita. ¿Ya? Bueno, lo primero, te digo que soy muy agradecido. Fue la oportunidad que don Eduardo Frei Montalva me dio. Primero fui jefe de gabinete. ¿Verdad? Eso se me había olvidado. Del ministro Ale. Alejandro Ale. Y ahí viene mi vinculación con la minería, porque fue lo que aprendí. Con Alejandro. Exacto. Y después me tocó trabajar con el presidente porque había mucho conflicto estudiantil. Ya. En esa época universitaria, estaban todas las universidades con tomas, con los procesos de reforma. Ya. Y yo había encabezado junto con Jorge Navarrete, como presidente de la FECH, en la Chile, toda la reforma. Entonces trabajaba mucho con el presidente y con el ministro Máximo Pacheco, Ya. de Educación, asesorándolo en esa parte de cómo manejar esos conflictos, etc. Fue una experiencia muy bonita. Después fui ministro de Vivienda, biministro de Vivienda, Urbanismo y Bienes Nacionales con el presidente Lagos, 4 años. Yo diría que son dos cosas bien emblemáticas las que hicimos. Primero, decidir que el Ministerio de la Vivienda no construía, sino daba subsidios y fomentaba que los privados construyeran y que la familia con el subsidio, el ahorro pudiera endeudar. Exactamente. Y que el Ministerio de la Vivienda a través de los servicios dejara de ser el que daba el crédito hipotecario que no le pagaban nunca, como pasa con el Estado. Entonces con subsidios los llevamos a los bancos y de esta manera pudimos multiplicar mucho la cantidad de viviendas que se construía y generamos para el sector más modesto, porque el drama era que la gente más pobre soñaba con la casa propia, pero una vez que la adquiría con el servicio, con deuda hipotecaria, se convertía en la pesadilla de la casa propia, pues no tenían con qué pagar. Entonces sinceramos el tema y a la gente más pobre, el 20%, 30% más pobre de los chilenos, con ahorro previo, la vivienda era gratis. Y de esa manera, te digo, pasaban ellos a ampliar su casa, modificarla en una vivienda bien básica, pero sin deuda. Eso es un cambio bien brusco que hicimos. Importante. Y lo segundo que me llena de orgullo es que pudimos, en esa época había 110.000 familias viviendo en campamentos. Ya. Y logramos erradicar a 100.000. Wow. O sea, dejamos más o menos 10.000 o 12.000 familias todavía en campamentos. Hoy día hay nuevamente 120.000 familias. 120.000 más o menos, sí. Entonces es terrible, lo quiero decirte. Y lo hicimos eso, partió con el gobierno de Frei, me tocó encabezarlo con Lago y verdaderamente fue una hazaña grande. En defensa, te diría, fue una experiencia muy grande. Yo conocía poco el mundo de la defensa, me metí, significó un fuerte equipamiento
a las Fuerzas Armadas, modernización de sus aviones, de sus buques, de sus tanques, en forma muy importante. Y una de las cosas más simpáticas fue el tema de incorporación de la mujer en la Marina. En la Marina. Que no le gustaba. Eso fue No toda le una hazaña. gustaba, una hazaña, ¿no es cierto? Ahí con el Eso sí Almirante que fue una Vergara, hazaña. nos llevamos peleando. No querían. Somos grandes amigos. Pero en algún minuto le dijo, ¿usted quiere fragata? Ya, yo quiero mujeres. Y no querían, ¿ah? No querían porque se resistieron mucho. Cosa como te digo, pero Ya. y llegamos a un acuerdo que fue una cosa gradual y lo encuentro importante. Fue una muy bonita experiencia, modificamos cosas de la carrera, verdaderamente aprendí a conocerlos y a respetarlos y a tenerle un gran cariño. Cuéntame una cosa, a mí me tocó ir contigo, me acuerdo yo integrar a la Comisión de Defensa, la Boeing. Fuimos los jets, los Los jets. F-16. Los F-16, exactamente. En Dallas, Fort Worth. Dallas. Fuimos en el mismo avión, pero la que contó la Comisión de Defensa. ¿te acuerdas tú? Exacto, que fue súper interesante Exacto. conocer, fue Sí. toda una experiencia. Exactamente. O sea, yo creo que sin lugar a dudas es un ministerio muy interesante. Sin duda, sin duda. Ah, muy entretenido, o sea. ¿Y qué fue? Eso ha sido el 2005. Claro, por ahí, exactamente. Oye, Jaime, ¿y qué ha sido lo más difícil del servicio público? De lo que te ha tocado ejercer o de los ministerios. ¿Qué dirías tú que algún momento así que para ti haya sido complicado, duro? Te digo, lo más difícil en defensa fue la tragedia de Antuco, en que por irresponsabilidad de mando hicieron caminar a conscriptos sin ningún equipamiento por la nieve, Ya. sin además averiguar que venía un temporal muy fuerte. Murieron, te digo, muchos de ellos, y verdaderamente fue una falla muy, muy grande. Ahí con el general Cheire nos hicimos presente de inmediato, buscamos cómo resolver el tema, pero fue una experiencia muy, muy dura que mostró, en mi opinión, una debilidad grande en términos de mando, pero además de comunicaciones. Las radios, con la nieve, con las pilas, el frío, se agotan y no había comunicación, entonces hubo que hacer toda una inversión para mejorar el sistema de comunicaciones, porque se probó que no hubo ninguna información y esos chiquillos marcharon en forma absolutamente sin equipamiento, sin preparación, por un clima muy adverso y que significó la muerte de muchos de ellos. Sí. Después te diría, de las cosas más duras como alcalde, quizás fue la erradicación del comercio ambulante. Cuando tuvimos que ir arreglando un tema y uno de ellos se cortó las venas, la municipalidad, te digo, delante mío, y bueno, hubo que llevarlo a la ambulancia, etcétera, pero fueron episodios Claro. complicados. Momentos difíciles. Ahora, si tuvieras que elegir, ¿en cuál lo pasaste mejor? ¿Cuál fue el que más te gustó? Mira, quizás ser alcalde de Santiago. Ya. Porque decía don Bien. Patricio cuando me lo ofreció el cargo. Don yo fui- Patricio Elwin. Sí, don Patricio. A los que no- Yo fui su jefe de campaña, Ya. su gerente de la campaña ejecutivo. Y fue muy divertido. Primero ofrecieron un cargo ministerial que mejor ni hablo, Ya. pero me llama y me dice, ¿sabe? Le ofrezco que usted sea alcalde de Santiago. Ya. Porque yo no tenía idea, yo del alcalde de Santiago le digo, ¿y por qué? Porque nadie lo va a mandar, usted va a ser jefe. No, y además un buen empresario maneja No, bien. pero fue tan no fue cualquier otro cargo, usted va a ser jefe, ahí el alcalde usted es un jefe. Qué bien. Así que fue una experiencia, te digo, muy entretenida, muy polifacética. Generamos con otros alcaldes, te digo, Lavín, Melo, Duarte, Hernán Pinto, la asociación de municipios, pero en forma muy transversal. Esa es la cosa, te digo, nunca votamos, porque de color político totalmente distinto, Ya. logramos armar esa asociación, y después por la figuración internacional, el año 95, 96, me eligieron presidente mundial de los alcaldes. Ah, Entonces mundial. estuve como Eso 2 no años, sabía. claro, Ya. lo cual me tocó moverme por la India, por África, por cuánto lado hay, ¿no es cierto?, en congresos municipales de los distintos. Fue una experiencia muy, muy bonita. Entonces, sin duda, para mi vivienda fue entretenidísimo, bienes nacionales
Piensa tú que como el 30% de Chile pertenece a bienes nacionales, entonces es bien grande. Defensa fue una experiencia notable, me gustó mucho. Además, lo bueno es que en defensa la política es nacional, no entras en la cosa chica, siempre ha sido muy convencional. De hecho, cuando tú viajas, ibas diputado del gobierno, diputado de oposición, sí. y todos Iban juntos. de todo, Y en las exacto. comisiones nunca hubo votaciones ni discusiones en esa materia. Así que no sé, te digo, ha sido una experiencia muy grande y muy reconfortante haber podido servir en lo público, pero siempre con un ojo en mi cosa privada, porque de eso vivía. Claro, bueno, eso te quería preguntar también, porque tú además has sido un destacado empresario, ¿ah? Pero siempre con una parte tuya muy ligada al servicio público. ¿Qué te tiraba más? Ay, soy bígamo. Eres No, bígamo. pero la diferencia es que nunca mezclé Ya, mis actividades privadas con la política. ¿Me explico? O importante. sea, nunca me metí en nada en minería, Ya, por ejemplo. claro que era tu Eh, negocio. Siendo inmobiliario, nunca construí nada en Santiago Comuna, hasta el día de hoy. Ya, Para que no digan nada. por supuesto, está bien. Nunca, o sea, habiendo sido ministro de la Vivienda, hicimos distintos proyectos de edificios grandes, pero nunca vivienda social. Entonces, en el fondo, he tratado nunca de interferir en las cosas que he estado... De no mezclarlas. Claro, y mucho menos vender armas. Bueno, ¿y quién viene ahora para Jaime Rainer? Porque que te vayas a quedar tranquilo no te creo. Siempre he tratado de mantener las dos esferas separadas. ¿Qué puedo hacer? Intentar ayudar en lo que uno pueda. Tengo 78 años, me mantengo activo, pero creo Muy que conservado. el destino igual. El destino, ¿no es cierto?, es poder ayudar a que ojalá haya un gobierno que genere los consensos y acuerdos necesarios para poner a Chile nuevamente en marcha en el desarrollo, en el crecimiento, porque sin crecimiento repartir el mismo pedazo de torta no alcanza para todo. Y solamente será en la lógica de bajar de los patines a los que tienen más para que todos sean para abajo. O sea, la experiencia socialista en el mundo no ha funcionado nunca en términos de crecimiento. La Unión Soviética colapsó por falta de crecimiento económico. Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia están en ese problema. Y el único país que ha progresado es porque han adoptado el capitalismo de Estado como los gobiernos comunistas de China y Vietnam. Entonces, realmente que hoy día haya gente que predique que la solución es el estatismo y el socialismo está desfasado en la historia. Lo importante, en mi opinión, es un capitalismo con sentido social. O sea, con un gobierno que defienda a los más pobres, que proteja, que regule, que actúe, pero sin crecimiento no hay progreso. Definitivamente. ¿Vas a apoyar a la Evelyn Matei? Falta todavía, o sea, es probable que así sea, pero veremos quiénes son los candidatos y ojalá, como te digo, quien sea candidata o candidato tenga un apoyo transversal que asegure gobernabilidad, porque los últimos 3 gobiernos han sido malos en términos de gobernabilidad. Ha sido muy complicado. Jaime, ¿qué te parece el fenómeno Trump, la votación que obtuvo Donald Trump, las medidas que está tomando? Y también cuéntame un poquito tu opinión de Bukele. A ver, yo tengo una mala opinión de Trump. Ya. Sin embargo, sacó una gran votación. Sí, impresionante. Y yo creo que esa votación es por la tendencia woke o izquierdista Ya. de parte de los demócratas que han abandonado el centro político para seguir los consejos de los académicos. Y de las cosas más notables, un señor Wallace que escribía que los académicos pueden escribir lo que si escribiera cualquier persona normal sería una tontera. O sea, pueden volarse como sea, como esta señora Mazzucato que vino a ver el experimento chileno, ¿te acuerdas tú de Inglaterra? Como si fuéramos conejillas de indio, a ver qué el experimento que estaba haciendo Boris y Jackson aquí en Chile. Entonces, siento que se ha izquierdizado el Partido Demócrata muy fuertemente en Estados Unidos, y ahí la niña Harry lo único que hizo fue hablar de las mujeres, del tema sexual que tienen como una obsesión, entonces, y de los gays, etc. Entonces, realmente la reacción fue hacia Trump.
verdaderamente... Y las medidas que está tomando, por ejemplo, con todos los migrantes. Cuento que no sé hasta cuándo es bluff y cuánto es realidad. Porque en Estados Unidos, y al igual que en parte en Chile, tú requieres inmigrantes porque si no, no tienen con quién trabajar la agricultura, por ejemplo, en California. Si tú prohibieras la entrada de mexicanos, no sé quién cosecha la fruta en California. En California se queda sin Para tu idea. cosechadores. Entonces, distinto es controlar lo ilegal, controlar lo delictual. El tema de los aranceles. Tú ves que anuncia una cosa y después lo suspende porque lo que quiere es negociar que le pongan control en la frontera. Bueno, y la presidenta de México lo hizo inmediatamente, y Canadá también. También, por eso te digo, entonces, anda a saber, de medidas como lo de Groenlandia o lo de GAFA, suena como disparate, para serte franco. Distinto es que tener más bases para controlar el tráfico de Rusia y de China en los mares árticos del norte. Groenlandia creo que estaría dispuesto a hacerle más bases, pero de ahí anexárselo es como mucho, o recuperar el canal de Panamá. Mira, blufeó con eso y el gobierno panameño ya sacó a los chinos. O sea, te digo, entonces es como un matón de barrio, o sea, es la sensación de jugador de póker, o sea, tú no sabes qué piensa realmente y cuál es su efectividad. Ojalá que su política no genere conflictos mayores, porque su gestión anterior debilitó a Europa. Pero por otra parte, Europa se puso las pilas y empezó a gastar acercándose al 2% en defensa, pues estaban subsidiados por Estados Unidos. Entonces, te digo, es un estilo de política que a mí no me acomoda, pero que hasta el momento le está dando resultados y sacó una gran votación. Es impresionante la votación que obtuvo. Ahora, Bukele, con sus cárceles y todo, ¿no crees que de alguna manera se puede llegar a transformar en la gran cárcel de Latinoamérica? Anda a saber, o sea, creo que en general esos países han tenido muchos conflictos toda la vida, guerras civiles y una violencia muy desatada, y durante los últimos 20 años las maras de delincuentes de propios Era tremendo, y controlaban todo, y un nivel de corrupción muy grande también. Entonces creo que Bukele ha limpiado eso, a veces saltándose el Estado de Derecho, pero ha sido eficiente, al menos para Salvador. No estoy seguro que sea una solución aplicable al resto de los países de América Latina. Ya, o sea, ¿tú crees que no? Y ya, y Milei, el fenómeno Milei, Jaime. Uy, es tan bien, porque es como, no digamos Trump, porque Trump es un hombre de negocio. De Milei, la verdad es que las medidas que está tomando en Argentina son las que había que tomar. Sí, porque Argentina está en el suelo y hoy día la gente Argentina lleva 50 años, 60 años con gobiernos de corte estatista, socialista, cualquiera sea su signo, y en el fondo la productividad, y un país tan rico como Argentina podía soportarlo por su riqueza, pero un país parado con enormes problemas. Creo que muchas de sus medidas son las correctas, sin embargo, su estilo de conflicto, de su oratoria, creo que divide, y no estoy muy seguro que vaya a generar unidad y transversalidad en el pueblo argentino. Entonces no sé cuánto podrá durar lo que él anuncia, compartiendo muchas de sus medidas. Jaime, ¿qué deseas para Chile? Un gobierno con capacidad de generar grandes acuerdos, que abra la economía nuevamente, que termine con los problemas de permisología de largo alcance, que entienda que el desarrollo económico significa afectar el medio ambiente, pero que hay que paliarlo y hacerlo compatible, no deteniendo el progreso, y un gobierno que se preocupe básicamente, en mi opinión, de terminar con la delincuencia, el narcotráfico, mejorar la salud y la educación pública. ¿Cuál ha sido el mejor presidente a tu juicio de los últimos tiempos en nuestro país? Es difícil porque van a quedar enojados, pero es que yo creo que cumplen roles. ¿O el político que tú más admiras? Patricio Aylwin, sin duda. ¿Cuál era su principal característica a tu juicio? Escuchar. Importante. Escuchar,
generar acuerdos y hacer lo posible. Si la política es el arte de lo posible, los sueños son para los soñadores, las ideologías son para los cientistas políticos, los filósofos y los sociólogos. El ser político significa avanzar. Tú puedes querer llegar a Punta Arenas, pero si el acuerdo de llegar hasta Chillán, pucha, bienvenido llegar hasta Chillán y ya uno trabajará hacia Punta Arenas. Lamentablemente, particularmente en este gobierno, esta generación no ha sido capaz de entender eso. Salvo en el tema de la reforma provisional, que creo que fue un muy buen acuerdo, con debilidades, con posibles correcciones, pero que en el fondo sancionó algo que los chilenos querían, que el ahorro previsional sea de uno y no del Estado. Importante. Jaime, estamos en el sur de Chile, en este lugar tan lindo, pero desgraciadamente las noticias estamos llenos de incendios. ¿Qué pasa en este país que no se ha podido combatir realmente todos estos delitos del sur de Chile? A ver, yo creo que el estado de excepción que ha habido en esta región de la Araucanía, Temuco, ha sido eficaz, ha logrado controlar al menos parte de la violencia que era mucho más fuerte antes. El tema de los incendios, yo creo que nos falta capacidad de previsión, capacidad de reacción, y lo que es más terrible es que el incendio más grande que tuvimos el año pasado, que fue el de Viña del Mar, fue causado por gente de la CONAF. O sea, es como que los bomberos que salen a incendiar. Entonces, yo siento que ahí hay... a ver, nosotros, si yo fuera presidente, probablemente disminuiría la mitad de los funcionarios públicos que hay hoy día. Mejor pagado, eficiente y sin inamovilidad. O sea, que tengan que pelar el ajo para hacer las cosas bien, ¿no es cierto? Y no se sientan dueños de la pega y le importa un bledo, lo que sea. O sea, tú vas a un hospital y la persona, la asistente, la que te atiende, te hace el favor de atenderte, ¿o no? No es que esté obligada a servir. Entonces yo creo que hay que pegar una modernización. He escrito más de alguna vez que un presidente no puede manejar 25 ministerios. No tiene sentido 25 ministerios. Yo tendría 12 a lo más, ¿no es cierto? Y refundiría ministerios en distintas funciones. ¿Por qué tienes que tener un ministerio del deporte, un ministerio de la mujer, un ministerio de transporte, uno de vivienda y otro de obras públicas? Uno de territorio que maneje todo y que sea integral. Una de las cosas que me pasaba a mí como ministro de la vivienda, que yo disponía una cosa en Concepción y el ministro de Transporte disponía otra y están en contradicción. Eficiente. Por favor, entonces, realmente te digo, con mi experiencia como ejecutivo, tú no puedes tener 25 personas bajo tu mando. Está bien. ¿Ok? Tienes que consolidar y tener superministros, ¿no es cierto?, que manejen estos temas. Yo creo que hay que preocuparse de la mujer, de la familia, del deporte, pero un ministerio social, ¿por qué tiene que haber tantos ministerios? Te agradecemos tanto, Jaime Rabinés. Ha pasado volando el programa. Demasiado entretenido conversar contigo. Pero qué rico haberme estar en este lugar tan lindo. Muchísimas gracias. Gracias por el invite. Y a ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias por su sintonía y los invitamos para un próximo programa. Gracias a Radio Agricultura. En Agricultura fue Carmen Ibáñez Conversa con, una presentación de Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile! Copec existe para potenciar tu movimiento. Entel, contigo en todas. Recuerda pagar con SBP y Visa en beneficios de salud, belleza y bienestar. Patio Outlet. Encuentra todo para volver a clases y con las mejores oportunidades. Y Falabella. Producción Rodrigo Ruiz. Dirección General Carmen Ibáñez.